Bueno, ¿cómo han estado? Estuvo bien, pastor. ¿Sí leyeron la lección 47? No, yo la verdad no. ¿No? Y sí la he estado tratando de leer, tratando de entenderla en el ejercicio de Romanos. Entonces, bueno, voy a compartirles sobre esa lección. Hace muchos años, más o menos unos 30 años, yo aprendí sobre esta palabra. Es más bonito. Presentéis. ¿Sabían que uno escribe feo en el tablero, sí o no? Presentéis. Y pienso que es una palabra que tiene algo de misticismo, tiene algo sobrenatural eh, en sí mismo, porque básicamente apela a una decisión, a- apela a un compromiso y apela a un estilo de vida. Perancita, buenas noches. Buenas noches, Jorgito. Casi no me puedo conectar por mi internet. Ok. Entonces, esta palabra presentéis para mí cambió mucho en la manera de pensar, porque es verdad que usted por gracia recibe la salvación cuando entiende lo que Cristo hizo en la cruz, cuando entiende la fe. Pero para los creyentes, para los que hemos entendido esa fe, el hacer o lo que, digamos que si hay algo para hacer, que sea algo que nosotros podamos hacer voluntariamente o volublemente, es esta palabra presentar. Y obviamente en la lección del cronológico se le llama dedicación, la dedicación a Cristo. Pero para mí, este presentar es mi estilo de vida. ¿Sí? Con base a la verdad que yo conocí del Señor, es una verdad que tiene un inicio, ¿sí? Pero en el día a día, usted recuerda ese compromiso. Y es el llamado de Dios a que usted pueda servirle, pueda dedicarse a Él todos los días. Esto es trascendente porque es una decisión voluble suya.
en un punto en la historia. Usted va a tener que sacar tiempo, si no lo ha hecho, y decir, bueno, yo quiero esto, ¿sí? Y entregar, como dicen por ahí, ahí sí es donde viene a entregar mi vida al Señor, en ese sentido de servicio, de discipulado. Estaba pensando mientras pensaba en la clase, es el querer ser discípulo de Él. Si usted no es discípulo de Él, usted no avanza. ¿Sí? Pudo haber estudiado una buena técnica hermenéutica, pudo haber estudiado unos buenos cuadros, haber aprendido a hacer cuadros conceptuales, mapas mentales, usted había podido entender algunos métodos de investigación, etcétera, etcétera. Pero la enseñanza bíblica es una enseñanza espiritual y requiere entrega espiritual. Y si usted no tiene ese estilo de entrega, pues va a ser muy difícil, porque ¿sí? ¿Quién voluntariamente hace un devocional sin estar presionado? ¿Sí? ¿O quién hace una rutina? Si no, yo tengo que levantarme temprano y la lucho y la peleo, ¿sí? Es un tema, ¿sí? Y sin ninguna coerción, porque en algunas doctrinas cristianas, aún los líderes, cuando no hacen el devocional, mentalmente suceden cosas y ellos dicen, Dios me está disciplinando. Entonces mejor hago el devocional para no tener problemas con Dios. Pero cuando usted sabe que es por amor a Él, cuando usted sabe que es por entrega a Él voluntariamente, sí, independientemente si pase algo en el día o no, que eso no marca su devocional, o sea, una entrega total en ese sentido, pues es lo que yo creo quiere decir esa palabra presentéis. No sé si me hago entender, ¿sí? Entonces, la verdad, sí, como hijos de Dios no estamos dispuestos a ser discípulos de Él, usted no va a seguir el aprendizaje. Se requiere una intención, una parte voluble de querer del Hijo de Dios, de ser discípulo de Él para que pueda seguir creciendo, para que realmente eh, este, pueda entender cosas que humanamente a veces uno no puede enseñar. ¿Sí? Yo puedo enseñar muchas cosas de lo que yo he masticado, pero la idea es que usted aprenda a masticar. ¿Sí? Suena feo, pero yo saco de la boca y les entrego a ustedes un poquito. ¿Sí? Pero un día es que usted agarre y empiece a masticar y sea capaz de hacerlo y tienen el potencial de hacerlo. Tienen las herramientas, tienen la inteligencia, tienen la sabiduría para hacerlo. Ustedes no tienen que estar masticando o comiendo masticado lo que otro les dé. ¿Sí? Y hoy día, con el avance de la tecnología, eso es uno de los grandes problemas, que mucha gente va a un tema y lo primero que hace es buscar en Internet, bueno, ¿qué hay del tema? ¿Cierto? ¿Qué hay en ChatGPT? ¿Qué hay en Google? ¿Qué hay en YouTube? Y uno busca y etcétera. Y, bueno, la idea es esto. No, eso, eso es algo que uno puede hacer al final de un estudio. ¿Sí? Pero la idea es que usted sea, ¿cómo se llama eso? No fue la palabra. Eh, Intencional de pronto, no, que sea, autodidacta, que, medor, que es como usted haga la investigación de primera mano. Eh, eso es como, pionero, original. Como compromiso. pionero no, Sí, algo así en una escala pequeña en el que usted vaya y bueno, quiero saber sobre el perdón, bueno, ¿qué, qué es el tema? ¿Sí? Y que usted tenga las inquietudes y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y sí indague, pero no indague, sí investigue, pero no investigue a ver qué,
que le transmiten las demás personas del tema, sino como una investigación, que es lo que uno hace en una investigación. Bueno, aquí hay mucho material, que dicen los materiales, esto me ayuda, me va por este camino, es parte de herramientas, pero no son la voz que usted quiere escuchar o no es el final del tema, ¿no? Es como el tema. Pero yo pienso que si no hay un compromiso a seguir, usted para. Usted para, ¿sí? Usted para porque no tiene el peso ni la base suficiente para seguir, ¿sí? Y si no lo hace, pues todo lo que ha aprendido, pues ahí se va quedando en el archivador de su mente y nada más. Jairito, Sí, pastor, estaba leyendo al respecto de de ese término que presentaste. En la antigüedad era la presentación que se hacía, era el ofrecimiento, el sacrificio al Señor. Y mira que me parece curioso, me parece tan determinante, eh, me parece a mí que tiene mucho que ver como cuando antes se hacían los votos. Es una cuestión que es irreversible y que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, cuando yo le digo al Señor que me presento, no es que me presento y ahí me retiro, sino que es para permanecer ahí. sí, sí. Yo aprendí Entonces, que esto es un voto que yo hago, yo empiezo haciéndolo una vez en mi vida, pero yo lo sigo repitiendo todos los días. pero sí es un voto, ¿viste? ¿Sí? Igual que los votos. Todos los días uno va recordando ese compromiso que hizo. Entonces, todos los días, ¿sí? Día 1, día 2, día 3, día 4, regreso. Yo me comprometí a esto, ¿sí? Y esa es la forma de crecer, ¿sí? Por eso te decía, ustedes pueden tener mucha técnica, mucha tecnología, pero si no hay un compromiso, ya que la palabra de Dios es espiritual, si no hay un compromiso a esa espiritualidad, pues usted no va a crecer. ¿Sí? Usted no va a avanzar, usted no va a abrir nuevos caminos. Y ese es como siempre ha sido mi deseo, mi anhelo de de los, de las personas que uno enseña, que el día de mañana le enseñen a uno, mira, encontré esto, estuve investigando sobre esto, encontré esto, eso es algo que a uno le hace feliz, ¿sí? Me dice, bueno, eso significa que aquí hay un discípulo, que hay un discípulo que siguió en el camino, ¿no? Y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? Uno de los obstáculos que ustedes van a tener de esta dedicación es su pecado. ¿Sí? Y obviamente todos tenemos debilidades y todos tenemos eh, ahí nuestra lucha todos los días. Pero uno de los temas que produce el pecado es desánimo. ¿Sí? Entonces usted pasó un día muy metido con el Señor, mejor dicho, arañó los cielos, casi que vio el mar de cristal en los cielos ese día, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la tarde se le da piedra o ira por alguna razón que hizo otra persona o algo y no, eso lo desenfrenó. Al otro día usted no se levanta. ¿Sí? Y una de las cosas que sucede es que, ¿dónde está lo que usted, eso que vivió en la mañana, qué pasó con eso? ¿Dónde está? ¿Sí? Si así va a ser, y usted se la lleva en esa lucha 3, 4, 5 días hasta que finalmente va el Señor otra vez y vuelve y inicia con el Señor. Entonces, tu pecado personal es el mayor obstáculo que usted tiene, porque el pecado desanima, porque el pecado le quita a uno la velocidad, le quita la aceleración. No, si es eso que yo soy el espiritual, imagínese.
¿qué voy a enseñar así? ¿Sí? Algunos de nosotros que hemos enseñado cronológico muchas veces hemos ido para el cronológico, pero ¿qué autoridad tengo para enseñar si peco, si hago esto, si hago lo otro? ¿Sí? Entonces, el pecado es algo que usted debe aprender a manejar delante de Dios, no que se vuelva eh, Parte del panorama. sí, no que se vuelva, se me están yendo las frases, ya a los 54 no se le olvidan las frases. Eh, De pronto no que uno se relaje con el pecado, ¿no? sí, pero hay una palabra para eso, sí, pues yo no sé si me entienden, pero sí, que uno no se relaje con el tema, pero a la vez el pecado se ha convertido en el mayor obstáculo para que el Hijo de Dios crezca, no por el pecado en sí, sino por el desánimo que produce. No sé si me hago entender. ¿Sí? No por lo malo que se hace a veces, sino por lo que eso produce. ¿Por qué? Porque usted, digamos que peca hoy en algo, usted mañana no se quiere presentar delante de Dios. ¿Sí? Y pasado mañana tampoco. Y pasado mañana Lo entiendo porque a mí me sucede con frecuencia. Sí. porque se siente sucio, porque se siente cochino, porque se siente indigno, pero es al contrario lo que tiene que suceder. Es cuando más usted tiene que, que, que ir al Señor. ¿Sí? Es cuando más necesita. Estamos haciendo un trabajo de electricidad y utilizamos la pulidora y obviamente hemos estado rompiendo techos, entonces todo ese mugre cae, ¿sí? Y, y, y a veces le caen en los ojos. ¿Cuál es y estamos ahí, ¿no? Estamos ahí todos llenos de polvo y toda la cosa, entonces y tenemos que seguir usando la pulidora. Y a veces a uno se le da, no, pero ¿para qué hoy me baño si vuelvo otra vez a llenarme de polvo? ¿Sí? Y uno piensa de esa manera, especialmente en los ojos, especialmente en la cara. ¿Sí? Y yo pensaba en eso el viernes, y yo no, pero tengo que lavarme porque mis ojos están corriendo riesgo, que se me meta una cosa de esas. Y entonces yo iba y me bañaba eh, por lo menos 2, 3 veces los ojos, ¿sí? Así me volviera otra vez a ensuciar, pero iba y me bañaba. Y Él es esa agua, Él es esa agua viva en la que usted va y se baña, y va y se limpia, y va y vuelve a Él. Y ahí puedes ver cosas, ahí puedes ver la luz. No, el pecado no nos debe desanimar en ese proceso y en esa entrega que hicimos al Señor. No sé si me estoy haciendo entender o qué me están entendiendo hasta ahora. Los escucho. Si mal no lo entiendo, pastor, pues todos padecemos, creo que todos padecemos de esos momentos difíciles donde nos quebramos y fallamos. Y es cierto, uno no me puedo estar con el Señor porque ya lo embarré, ya me fue mal en el día. Y al día siguiente pues me siento también mal. Pero es cierto lo que dice también el pastor. Es cuando más necesito ir a la palabra, ir a encontrarme con el Señor para tratar de restablecer esa relación y esa comunicación. Ok. ¿Qué piensan los demás? Pues, por lo que tú dijiste ahorita, em, mm,
la presentación, cuando dice presentéis, es ese acto o esa decisión voluntaria que tomamos alguna vez frente al Señor y es recordar todos los días esa decisión, aunque eh, mi pecado de hoy no vaya mm, como ligada a esa decisión, aunque, y de hecho, pues según lo que dijiste, cuando estoy en pecado, pues es cuando más pronto debo de ir, ¿no? Entonces, es como recordar todos los días eh, esa decisión que en algún momento tomamos. Y pues mantenernos firmes en eso, como lo decías, hacerlo parte de nuestro estilo de vida. Gracias, Janita. Ok. No sé si Esperancita iba a compartir algo. Ok. Entonces, este compromiso, esta decisión, este estilo de vida es algo que debe guiar al discípulo todo el tiempo. Y dentro de ese tiempo, qué pena, un momentico. Qué pena con ustedes, pero estoy en clase. Am, y si lo convierto en un estilo de vida todo el tiempo, yo voy a crecer. Creo que una de las cosas, una de las metas más importantes para nosotros es entender la palabra. Y cuando hablamos de la palabra, hablamos pues, de los muchos aspectos que tiene la palabra del Señor, ¿sí? De cómo funciona en el día, de cómo funciona en mi vida, de cómo funciona en las diferentes áreas, etcétera, etcétera. Uno todo el tiempo está evaluando para qué sirve la palabra y cómo funciona la palabra. Y, y ese ánimo para el estudiar de la palabra, pues requiere esto. Si usted no tiene esto, va a ser muy difícil que usted realmente tenga buenos tiempos en la palabra. ¿Sí? Al punto donde usted pueda armar su propio devocional, al punto de que usted pueda tener su propio estilo de estudio, al punto donde usted tenga su propio estilo de investigación, al punto donde usted tenga sus propias tesis, sus propios ensayos de estudio, de, ay, yo estoy estudiando esto y vi esto y vi esto y vi esto y vi esto, y eso es lo que va a hacer crecer su vida. Y eso es lo que va a destapar ese, 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 ese desarrollo de su crecimiento como tal. Y en ese proceso es que realmente Dios a través de su Espíritu Santo, el Señor a través de su Espíritu Santo, entonces bendice esa decisión que yo tengo, esa actitud que tengo de estudiar la palabra del Señor. Y yo creo que, o sea, yo a veces, como les decía la vez pasada, si hubiese quedado quieto en lo que aprendí de hermenéutica, no más, eh, y lo que leí de algunos libros, pues yo no hubiese avanzado, no hubiese crecido a lo que hoy día tenemos, ¿sí? Y no es que quiero ser vanaglorioso, pero solamente le quiero dar la gloria a Dios que Él es el que realmente por Él me ha mantenido y esa motivación. Y yo no soy perfecto, yo seguro que aquí ya hablando honestamente, tengo muchos errores, tengo muchas debilidades también, pero hay una cosa que, que estoy seguro que Dios ha tenido misericordia de mí por eso, o sea que, como dicen por ahí, no me desaparece el mapa, es porque yo le busco, ¿sí? Le busco, constantemente le busco. En la mañana le busco, en las noches reflexiono, medito en él. Todo el tiempo estoy en esa tónica con él. Y soy un mortal común y corriente como todos ustedes. Trabajo, tengo mis chascarrillos, mis días buenos, mis días malos, pero yo le busco. Y él es mi Dios y él es mi Señor.
Él es mi vida realmente. Y lo digo en el sentido literal, Él es mi vida, o sea, Él es mi pasión. Él, no sé cómo transmitirlo, pero Él es mi razón de ser. Él es, sí, y no quiero, no quiero, no quiero seguir a nada más, sino solo a Él. Él es mi enfoque, mi horizonte. Y yo creo que Él en su misericordia, en su gracia, dice, no, este man, sí, este, démosle algo porque, sí, y yo creo que ahí Él me ha botado algunas cositas que he podido entender, algunas cositas que he podido avanzar y que sigo avanzando y que anhelo seguir creciendo en todo ese proceso, ¿no? Entonces, yo quiero animarles a tener ese compromiso y ese estilo de vida con el Señor todos los días. Y si un día usted no, 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 no le va bien, ¿sí? Este, el otro día vuelve y lo empieza y seguro que el Señor va estando ahí. No es sino que usted tenga una buena intención, una buena decisión, un buen ánimo cuando cosas ocurren malas, ocurren alrededor de uno y preciso uno termina metiendo la pata. Pero eso simplemente demuestra que hay un ser que no quiere que usted avance, que no quiere que usted crezca, que usted no quiera que vaya más allá. Y eso es una forma de desanimarlo mucho, mucho, mucho a uno, ¿no? Hay un pasaje que quería compartirles del apóstol Pablo que se encuentra en Filipenses. Me parece un pasaje muy bonito. Y cuando Pablo lo escribió, Pablo estaba al borde de, de la muerte. O sea, Pablo estaba prácticamente despidiéndose, ¿sí? ¿Por qué lo sé? Porque en Filipenses capítulo 1, este versículo, eh, dice en el 19, Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Sí? Conforme a mi anhelo y esperanza que en nada sería avergonzado, antes bien en toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. ¿Eso qué significa? Que el apóstol Pablo estaba prisionero y estaba prisionero en Roma. O sea que él ya había hecho el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero y ahora ya estaba en Roma. O sea, el apóstol Pablo ya estaba ¿sí? Ya estaba, tenía una clase de madurez diferente. Ya estaba viejito, viejito, viejito. O sea, ya estaba botando las últimas cartas, En el ¿sí? cenit. En el proceso, ¿no? Él ya estaba viejito, él no está, sin embargo, pues lo que me fascina del apóstol Pablo, que él escribe en esa condición, o sea, él estaba ya entregando el último cuarto, dicen por ahí, y él escribe en Filipenses 3:7 al 15, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínese él a esa edad que tenía diciendo que todo lo demás lo tenía por basura para ganar a Cristo. Porque si ya él era hijo de Dios, era el apóstol eh, de la iglesia, de los gentiles, eh, él ya había vivido muchos años con el Señor y porque él estaba diciendo ganar a Cristo, ¿sí? Le deja a uno como ese sinsabor, bueno, ¿y qué era a qué más aspiraba el apóstol Pablo? ¿Cierto? Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y esta me gusta mucho, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los perfectos, esto mismo sintáis, y si otra cosa sentís, también os lo revelará el Señor. Entonces uno puede notar esa pasión. O sea, Pablo lo ha dado todo, ¿sí? Él ha formado ancianos, él ha hecho muchas cosas, pero al final de sus días y de su vida uno no ve que Pablo pare, ¿sí? Uno ve que Pablo diga, hasta aquí llego, o aquí ya me jubilo, o aquí ya la cosa, hasta aquí es, ya tengo, o sea, mejor dicho, con el conocimiento que tengo, me basta para vivir lo que me queda de vida y empezar la otra. No, yo no sé, pero él seguía, yo a veces me pregunto, bueno, ¿y Pablo qué estaba buscando? ¿Qué entendió? ¿Qué estaba comprendiendo? ¿Qué estaba viviendo Pablo que él seguía buscando? Él quería entender más, él quería saber más y tal vez eso es lo espectacular de la palabra, que cuando usted le pica ese bichito, como tal, usted descubre algo, pero usted quiere descubrir algo más, y usted quiere descubrir algo más, y usted quiere descubrir algo más. Y eso es espectacular porque usted entra en ese apasionante mundo de realmente querer saber cómo piensa Dios, cuál es su propósito, qué es, cómo funciona la vida, al punto que las demás cosas pasan a ser insignificantes, ¿sí? Y eso trae consigo muchos beneficios, obviamente, ¿no? En el proceso, ¿no? Y eso me fascina. Y yo creo que ese es como mi anhelo. Yo quiero seguir buscando, yo quiero seguir analizando. Eh, este, por muchos años le dediqué a la fe, luego le dediqué a creer, luego le dediqué a la confesión, por muchos años, y ya ahorita estoy con el cuento del perdón y entenderlo y todo ese tipo de cosas, y a veces termino esto y yo me imagino que Dios me colocará otra cosa y seguiré indagando, mirando, entendiendo, etcétera, etcétera. Y cuando usted entra en ese rumbo, esa conexión espiritual es lo que te da la fuerza para luchar contra tus debilidades, contra tus pecados, y te encuentras que de pronto estás viviendo en esa tónica con el Señor que, que a veces ni esfuerzo hace uno por el tema del pecado, ni por evitarlo, sino que simplemente Dios está obrando ahí de esa manera espectacular y sobrenatural. Entonces, esa pasión que tenía Pablo es algo que yo digo al Señor, Señor, yo quiero tener esa pasión, yo quiero animarme, yo quiero no parar, y de verdad que la palabra de Dios es un mar infinito en el cual uno se chapucea sí, eh, y, y hay mucho que abordar, hay muchos temas que aprender y entenderlo a la luz de la vida que tú vives, a la luz de la vida que viven los demás. Eso es lo que realmente al final de todo, es lo que te va a servir para practicar, para aplicar, para vivir. Y eso es lo que necesitan ver los demás al final de todo. No sé si me hago entender. No es, no es así se debe hacer, así es que lo tenemos que hacer, sino así lo estoy viviendo. Así es como lo estoy disfrutando, así es como realmente lo estoy entendiendo, así es como realmente está funcionando en mi vida. Y eso es lo que ve la demás gente y eso es lo que ven las personas. Al final, eso es la buena aplicación, ¿no? Realmente ver las verdades de Dios aplicadas en mí y que yo le puedo transmitir a otra persona porque sé que funcionan, ¿sí? Sé que funcionan. Por muchos años, ustedes nos han escuchado oír vivir el día a día, pero eso no salió de la noche a la mañana.
Eso fue algo que el Señor impactó en nuestro corazón y empezamos a vivirlo y empezamos a vivirlo y los que estaban alrededor empezaron a vivirlos y ha sido algo que ya se ha generalizado en la iglesia de vivir ese día a día, de vivir un día a la vez, de soltar el futuro, de soltar el pasado. Sí, pero es una verdad que primeramente impactó el corazón de uno y uno empezó a vivirla, a aplicarla y vio sus beneficios, vio el impacto, vio su profundidad, vio la razón y la verdad del Señor en esa palabra y eso se pudo transmitir, ¿sí? Entonces, dejamos de ser teóricos en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que decimos y lo volvemos práctica, lo volvemos aplicación. Yo para mí pienso que esa es la verdadera aplicación. Sí, una verdad que se puede llevar al plano terrenal, al plano del día a día, al plano de las situaciones que nosotros estamos enfrentando como mortales todos los días. Y cuando usted aprende a saborear eso todavía le da más forma a esa verdad del Señor y usted termina transmitiéndola sin mucho esfuerzo, sin mucho complique, sin tanta cosa y la gente lo va a entender. Y los que te rodean te van a entender porque lo estás aplicando, o sea, esa va a ser parte de su vida. Y eso es lo que, pues, mi ánimo que les quiero animar en ese encuentro con la palabra del Señor, en esa búsqueda sin parar de Él y de su verdad, este, y el navegar en esa profundidad de las palabras del Señor, eso es lo que realmente yo quisiera de alguna manera sacar mi corazón y decirles, sigan adelante, no paren, ¿sí? No tienen que parar. Si ustedes paran ahora, hasta ahí llega. ¿Sí? Van a recibir su título, van a recibir su certificado ahí que cumplió hermenéutica y tendrán una clase más archivada ahí en el pénsul, pero realmente el seguir realmente la hermenéutica bíblica en la búsqueda en la palabra del Señor, eso es algo que es de toda la vida. Ah, no sé si preguntas, inquietudes. Ya se me secó la garganta. Sí, Ada, de eso mismo nos invita el mismo apóstol Pablo cuando dice ser imitadores vivos como yo soy de Cristo. Y pues es lo que muchas veces uno añora y de alguna manera uno quisiera hacer. Pero, a ver, de todas maneras, todas estas actividades que demandan una acción propia de nosotros, eh, he llegado a la conclusión que además de que es una decisión que yo debo tomar, que yo debo hacer, no la puedo hacer solo, sino que siempre debo andar pidiéndole al Señor que me ayude en esto. Siempre es como lo que yo trato de hacer en la aplicación diaria. ¿Ok? Una sugerencia para que comiences es tenga tus propios temas. Eh, puede ser producto de las luchas que tiene o las debilidades que tiene, pero establezca sus propios temas, ¿sí? Eh, mire que empiece con eso, mire qué necesitas, qué sería bueno para tu vida entender del Señor y empiece con eso. Y vas caminando y vas reflexionando y cuando tienes el tiempo con Dios vas mirando, vas buscando, vas investigando y eso es un buen inicio. Así empecé yo, ¿sí? Con mis propios temas, con temas pequeños, sencillos, eh, este, y eso me han llevado a cosas más profundas y más grandes. Dianita, Gracias, Pastor. Ya que tocaste ese de tus propios temas, es que no lo había querido decir porque no sé si se salía el tema, pero es que tengo una pregunta. Es que precisamente esta semana he tenido una lucha fuerte y he dedicado mucho tiempo a estudiar sobre el tema de la confianza. Pero es que tengo una duda y bueno, he tratado de aplicar lo que he aprendido en hermenéutica,
pero yo no sé si yo no lo sé hacer bien, pero es que yo tengo una duda, pastora, y es en el tema de la confianza. ¿Será que puedo hacer esa pregunta acá? Sí, claro. Ah, bueno. En Si el no, yo tema de digo que la... más adelante se la respondo. ¿Cómo? Si no tengo la respuesta, le digo que más adelante se la respondo. Ah, bueno. Pues es que no tiene que ver mucho con la clase, pero es que ya que dijiste temas personales y que el estudio, es algo que he estado estudiando y es el tema de la confianza. O sea, yo he tratado de poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿no? Pero es que yo no sé si yo no lo sé hacer bien. Por ejemplo, en lo que he encontrado, pues me fui primero buscando los números, ¿cierto? Digamos, como lo primero fue la concordancia electrónica, buscando dónde hablaba de la confianza, porque realmente yo no sé qué es la confianza. O sea, yo empecé el estudio porque pues todo el mundo dice confía en Dios, pero yo no sé qué es la confianza. Entonces, yo quiero realmente entender qué es la confianza frente al Señor. Y he encontrado cosas. Pero bueno, honestamente yo sí he utilizado herramientas como por ejemplo ChatGPT. Yo le he hecho algunas preguntas y es que estoy confundida. ¿Cómo puedo tener la certeza de que esto que tengo, que he encontrado es real? Mira, yo he encontrado que por ejemplo palabras como la número 982 según lo que he podido ver o lo que he investigado, es como un acto concreto, o sea, como la confianza como un acto concreto. Y palabras como confianza en la 4009 es como el resultado de un acto concreto. Pero entonces ChatGPT me explicaba que el sujeto, el verbo, y eso es lo que pronto yo todavía no entiendo muy bien, porque, o sea, yo como y es que no lo encuentro en alguna otra herramienta bíblica. ¿Cómo yo hago para entender eso de... Es que yo todavía no entiendo eso muy bien. O sea, de que el acto concreto, que lo por ejemplo, lo que me está enseñando ChatGPT en la 982 sí es un acto concreto. O sea, ¿cómo puedo ir más allá? Pero es que no sé cómo decirte. No tengo como el conocimiento para decir si esto sí está bien. O sea, sí estoy estudiando bien. Pues obviamente yo intenté utilizar las herramientas que tú nos has dado, pero yo siento como que yo no sé, como que Bueno, no. por ejemplo, unos minutos para abordar el tema que tú estás estudiando, la confianza, ¿sí? Y mira que hay muchas más números. O sea, aparte de 982 hay 983, 986, 409 o 4009 ya lo olvidé. O sea, hay muchos números para la confianza y yo digo, y yo trato entonces de leer el contexto. Ay, pero no sé, yo me Bueno, frustro en el proceso. primero que todo, ¿qué es cuando tú le llamas número? ¿Qué es el Ah, término el que está número que tú buscando? nos enseñaste que salía ahí en el eastword. El número del Strong, ¿cómo es que se llama? Ese número. Por eso, entonces usted busca el versículo. Deme un versículo que tenga confianza. Ay, espera, traigo mi cuaderno de ese. Espera. Por ejemplo, Job 11:18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y los demás. Ok, entonces hay algo muy importante en la hermenéutica, ¿sí? Que realmente me gustaría que te llevaras. Una cosa son los términos, pero otra cosa es el contexto del pasaje. Esto prima más que a veces el término.
¿El contexto del pasaje prima más? Sí, que el término, siempre. Sí, Para nosotros en hermenéutica, el término es algo, una posibilidad, pero más eficaz el contexto siempre. Por ejemplo, si tú estás leyendo Job y Job 11 dice, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Qué te está transmitiendo eso acerca de, de lo que es confianza? No sé si me hago entender. Aunque, Más que el término, perdón, más que el término que está diciendo ahí confianza, es el contexto de lo que está ahí diciendo lo que le da como vida o le da ¿sí? significado a ese término de confianza. Y pero la es otra que cosa, es que en Job, quien escribió es Sofar, sí, es él quien le está diciendo a Job, a Job. pero yo Así no que creo. yo no confiaría mucho en lo que él está diciendo, aunque se haya escrito en la palabra. Es otra cosa que tienen que aprender de la hermenéutica, ¿sí? Los tres amigos de Job fueron reprendidos por el Señor porque no animaron a Job. Al Pero mira contrario, las el palabras Señor. que hay, mira desde el 13, o sea, es que mira, yo leo todo esto y yo pensaba cuando estaba haciendo este estudio, esto no puede venir de él. Es que mira todo lo que le está diciendo antes a Job, o sea, es como si lo estuviera reprendiendo. Sí, es que los tres amigos de Job son sabios, no son cualquier persona, son tres personas sabias, ¿sí? Y ellos tienen también su relación con Dios y toda la cosa, y ellos están tratando de ayudar a Job, mostrándole a Job que, que, que él es pecador, que en algo él le faltó al Señor, y ellos están poniendo su argumentación, ¿sí? Y entonces Job pelea con ellos porque él les dice, pero sí, yo, sí, yo estaba bien, yo manejaba mi relación con Dios. Y aunque es verdad que eso puede existir en la vida de Job, el trato que Dios estaba teniendo con Job era otro en el proceso. Entonces, cuando vas a agarrar un término, un tema, tenga cuidado de dónde lo saca, en este caso de Job, ¿sí? Porque son tres amigos que Dios permite que se escriba para que nosotros podamos ver lo que está pasando en el corazón de Job, cómo realmente sus amigos no le ayudaban, tanto así que el Señor los iba a cortar, pero el Señor tuvo misericordia de ellos. Entonces, eso ya a mí me da un panorama del tema, aunque las palabras suenen muy bonitas. No sé si me hago entender. Pero otro que no sea Job. Deme otro pasaje que no sea Job. Sí, hay otro que es Salmos, creo que el Sí, 4, espérate, creo que es Salmos 4. Mm, ay, yo lo tenía por aquí, espera. Creo que Salmos 4 y 5, 4, 5. confiad en Jehová. Ajá. Bueno, entonces ya aquí usted estudia es el contexto. Temblad y no pequéis, maldito, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, callad, ofreced sacrificio a Jehová y confiad en Jehová. ¿Sí? Entonces, usted absorbe un buen ejercicio, bueno, ¿qué es lo que alrededor me está intentando decir el pasaje? Y estás estudiando en hebreo. Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo miraban los hebreos el tema de la Que es, confianza, de que es creer? el idioma concreto, como se ve, ¿no? Sí, qué veían Ajá, ellos, ujú, etcétera, cómo esperaban en el Señor y toda la cosa. ajá, ujú. Entonces, en ese caso de Hebreos es bueno que usted lo estudie a nivel del contexto, qué es lo que está intentando decir, y usted absorbe el significado que, por qué está diciendo confiar en el Señor, ¿sí? Y seguro que lo vas a sacar. No es tan complejo. Si se meten los términos simplemente son una herramienta es algo para usar, pero en la Biblia no todos los términos comunican realmente lo que Dios quiere transmitir. Por eso, por ejemplo, en confianza usted va en el Nuevo Testamento a encontrar fe y creer.
¿sí? Pero usted no encuentra el término confianza. En muy pocas traducciones lo hacen, ¿sí? Muy pocas. Está creer y está fe, ¿sí? Este es el sustantivo y este es el verbo, ¿sí? Entonces, usted lo estudia alrededor de lo que está escribiendo, alrededor de lo que está diciendo acá, ¿sí? Porque el término no le va a transmitir mucho. ¿Por qué? Porque este creer o esta fe, que eran los términos griegos, ¿sí? En cierta manera rayan en la conceptualización de la sabiduría griega, porque ellos no le tenían mucho respeto a esto o a esto. Así que de ahí la duda que yo tuve y tuve que armar y mirar el contexto, qué era lo que estaba diciendo. Bueno, entonces una pregunta. Entonces, antes de estudiar una palabra, una sola palabra, yo debo estudiar todo el contexto de, de todas las partes donde está esa palabra, ¿sí? Porque lo primero que yo hice fue, bueno, ¿dónde está esa palabra? Y empecé a mirar pasaje por pasaje, intentando mirar el contexto. Pero, pues yo por lo menos no tuve en cuenta lo que tú dijiste de Job, de que los amigos, o sea, mirando todo el libro de Job, no lo miré. Sí, ¿qué te transmite la palabra en este contexto que está diciendo? Los pones en diferentes versiones y empiezas por ese lado. ¿Qué le está comunicando? ¿Qué te está comunicando? ¿Qué aprendes? ¿Qué te dice? ¿Sí? Y a veces va al término. Mira, bueno, miremos el término, cómo se usaba. ¿Sí? ¿Cómo se usaba el término? Pero el término no es la palabra final. El término no es el dogma final en el proceso. Por eso yo tengo la teoría de que los idiomas no son sagrados, ¿sí? No son sagrados, sí, no son sagrados, ¿sí? No son ceremoniales, no transmiten todo, usted tiene que llenarlos de significado. Y la otra cosa muy importante es que acuérdese que usted está partiendo en el estudio del español, ¿sí? Lo cual significa que es una traducción. Alguien colocó el término confianza, pero hizo todo un estudio y usted no tiene ese estudio, porque usted no tiene acceso a ese estudio que hizo ese alguien. ¿Sí? Cuando se está haciendo traducción bíblica, alguien está aquí y dice, bueno, ¿y cuál es el término para este término en hebreo? ¿Cuál es el término en el equivalente? Y está buscando el término. Y no todos los términos en español reúnen los requisitos para comunicar lo que realmente el término original quiere decir. Entonces, todo eso lo tienes ahí y por eso yo digo que una de las mejores estrategias para caminar o que yo te sugiero empezar es estudiar los contextos. Estudia los contextos. Y eso te va a llevar un poquito a la cultura, un poquito a la situación que están viviendo, etcétera. Y eso te ayuda a absorber, eso va absorbiendo. Y todo eso lo vas escribiendo. Pues yo he tratado de estudiar bastante sobre David, que es como como un referente, porque bastante en Salmos habla del término confianza y pues conocemos que David pasó por muchas situaciones fuertes y aún así él tenía lo que dice el término de confianza. Entonces, pues he tratado de enfocarme un poquito estos días más en estos días hacia David. Pero sí he mirado varios pasajes y a ver qué es confianza porque todavía pues ahí voy. Sí. Y acuérdense que la confianza, solamente una perla es diferente a esto y a esto. Cuando te metas en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Confianza es diferente a fe y creer. De hecho, son un resultado. ¿Sí? Estos dan un resultado porque esta es la parte práctica, eh, experimental.
emocional de esto. ¿Sí? Pero para todos, analicen el pasaje y las palabras dentro del contexto donde está. Ese es un buen inicio. ¿Sí? Y eso les va a ayudar. Y ya a medida que usted tengan cositas claras, entonces se van metiendo en los términos. Porque, pues, si no, uno tendría que saber mucho griego y mucho hebreo. Y yo creo que esa no era la meta del Señor. ¿Sí? Porque no todos vamos a ser estudiosos de griego o estudiosos de hebreo. Así que para mí el contexto les va a ayudar mucho. ¿Listo? Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, y seguimos charlando. Bendiciones. Gracias, gracias. Gracias. bendiciones. Chao. Gracias, Chao. pastor, gracias. Bendiciones. Bendiciones.